Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 40 minutos. Ayer se instaló la mesa para la concertación del salario mínimo del próximo año y arrancaron las discusiones de lo que debería ser el incremento para el 2026. Sin embargo, las discusiones se centraron en la ausencia de FENALCO, el gremio de comerciantes. Precisamente mi compañero Juan Carlos Mateus a esta hora tiene como invitado al presidente Jaime Alberto Cabal. Juan Carlos. Así es, Daniela, y hay que agregar algo muy importante. El próximo viernes será la segunda reunión de esa comisión de concertación salarial. Por eso le preguntamos al doctor Cabal, muy buenos días, ¿por qué no asiste FENALCO, señor? Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo para usted, igualmente para todo el equipo de Caracol Noticias y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, la razón es una razón de congruencia en el sentido de que el presidente Petro anunció hace escasamente un mes que el salario mínimo de este año iba a ser del 11%. Lo propio hizo el ministro Benedetti cuando dijo que el salario debería llegar al 1.800.000 pesos durante el 2026, ese incremento. Entonces lo que sucede es que ella y el ministro de Trabajo también lo ha dicho, que el salario debe ser de 2 dígitos. Eso quiere decir que el gobierno ya tiene su carta cantada y es obvio que la tenga definida y que lo quiera hacer por decreto por cuanto estamos en un año preelectoral y por supuesto pues este incremento de salario mínimo para el corazón de la gente, que es importante, pues se convierte en un efecto de demagogia. Entonces no nos parece serio que se instale una mesa de concertación que es de ley, por supuesto, pero básicamente para hacer el proceso y avalar de alguna manera que el gobierno expida por decreto un incremento que sería más de 2 veces la inflación, o sea que sería un incremento totalmente inflacionario. Un elemento totalmente inflacionario. Doctor, lo invito a que escuche las palabras de las últimas horas del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuando señaló que usted está buscando pretextos, pero adicionalmente que espera algún representante de FENALCO en la mesa. Escúchelo, por favor. Ojalá FENALCO en su junta directiva pudiera designar a una persona que no sea el doctor Cabal para que concurra a esta discusión. Pero si ustedes los periodistas se han dado cuenta que nosotros no hemos siquiera presentado las fórmulas y los escenarios. Así que ese es un pretexto del señor Cabal que él no es del no, sino del nunca. Del nunca. ¿Cuál es su respuesta al ministro de Trabajo con esta aseveración de las últimas horas, doctor Cabal? Bueno, Juan Carlos, pues yo creo que el ministro desconoce que la vocería de un presidente de gremio refleja, como el caso de FENALCO, la posición de sus afiliados. Afortunadamente, FENALCO es un gremio serio y obviamente aquí no hay ningún tipo de fisuras, ni siquiera que se presten a pensar de que la posición que hemos tomado puede ser susceptible de modificar o de nombrar otro delegado. Es que la posición es institucional y no personal. Yo no estoy hablando como persona, sino que estoy hablando en nombre de un gremio que representa a más de 5 millones de comerciantes y hoy más de 19.000 afiliados y cerca de 320.000 tiendas de barrio. O sea que lamentablemente pues ahí se estrella el ministro porque aquí no hay posiciones personales sino totalmente institucionales y en FENALCO estamos convencidos que un incremento de 2 dígitos para el salario mínimo del 2026 sería perjudicial para la economía, especialmente para muchas micro, pequeñas y medianas empresas que lamentablemente, Juan Carlos, si usted me permite comentar, en lo corrido del primer semestre del año 2025, cerraron más de 126.000 MIPYMES en Colombia y solamente se crearon 52.000. O sea que estamos en este momento en un proceso de cierre muy lamentable, precisamente derivado de los altísimos costos laborales generados por la reforma laboral, el incremento de los salarios mínimos de los últimos 5 años que ha sobrepasado el 62% y por supuesto la esperanza que se tiene de que este incremento sea entre el 10 y el 11%, lo cual no es compatible cuando la inflación va a cerrar en el 5.2%.
Sí, doctor, pero en la práctica el gobierno lo que ha hecho es presentar una cifra, un aumento del 11%, que sería 1.800.000, incluyendo el auxilio de transporte. Pero ¿por qué no sentarse a concertar y a negociar con la cifra que ustedes ya tienen negociada o en carpeta? Es que el gobierno solo está presentando un aumento, no es algo que ya esté por decreto. Cuando el presidente de la República, que nunca se ha visto en estos procesos, porque es un irrespeto a la mesa de concertación, dice que el salario mínimo debe ser del 11%, prácticamente está sacando lo que sería su carta y la conveniencia final para sacar un salario mínimo por decreto. Por eso nosotros creemos que la mesa de concertación que este año se va a llevar a cabo no es una mesa seria, porque ya el gobierno tiene definido lo que quiere hacer y lo que va a hacer, y lamentablemente no tiene sentido perder el tiempo cuando realmente ya hay una decisión tomada previamente. Doctor Cabal, lo que usted está diciendo, si lo leo mal, pues usted me corrige, es que ya hay una concertación, pero entre trabajadores, centrales obreras y gobierno Petro. Claro, pues que es obvio, el gobierno, este gobierno que ya se va a terminar a escasos 6 meses, todavía la gente cree que es un gobierno que concerta. Este gobierno no ha concertado nunca, ha sido un gobierno que ha sido de alguna manera, digamos, ajeno a la concertación, que ha buscado son los espacios con quienes ideológicamente comparten su forma de pensar. O sea que este gobierno no es inclusivista en la concertación con todos los sectores. Por lo tanto, si ya no concertó en 3 años y medio, mucho menos lo va a hacer en los últimos 6 meses restantes. Doctor Cabal, pese a que decidan no sentarse en la mesa de la negociación, pero ¿cuál es la posición de ustedes? ¿De cuánto debería ser ese aumento? Es que el salario mínimo en Colombia viene subiendo en los últimos años mucho más allá de lo que normalmente se dice como principio económico y social, que debe ser recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores con el valor de la inflación, más los puntos que dé la productividad. Según lo que está esperado para este año, con una inflación al cierre de unos 5.2, 5.1 y una productividad que no pasa necesariamente del 2%, el salario mínimo no tendría por qué situarse más allá del 7% en lo que sería para el año 2026. Pero lamentablemente el espíritu demagogo y la posición de los trabajadores, y obviamente de cara a un año electoral, pretende forzar un salario mínimo a llevarlo hacia el 10 o 11%, lo cual es totalmente inflacionario para el país y además de los altos costos de la reforma laboral, pues va a incrementar considerablemente los costos para el año 2026. Además, caigamos en cuenta de una cosa adicional. En el año próximo, la jornada semanal se rebaja 2 horas más, o sea que pasa a 42 horas. Eso quiere decir que esas 2 horas menos concebidas en la ley son 2 horas más de extra costos laborales para las empresas. Vuelvo y digo, aquí nosotros pensamos son en las micros, pequeñas y medianas empresas. Claro que en las grandes también, pero es que los que no tienen el pulmón financiero para aguantar y obviamente para sostener los empleos que hoy tienen son precisamente las MIPYMES de Colombia. El pulmón financiero y no más allá del 7%. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, muchas gracias por su visión y su explicación de por qué no aparecen en la mesa de concertación salarial. Muy buen día, señor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y un saludo para todos. Pues a propósito del inicio de la discusión del salario mínimo para el 2026, salimos a las calles para medir el pulso a los trabajadores y empresarios que esperan sobre este tema. Tatiana Gordillo precisamente se encontró con algunos y los entrevistó. Tatiana. Sí, Nicolás y televidentes, muy buenos días. Pues hoy la gente, o eso fue lo que nos encontramos en la calle, es muchísimo más consciente de la cantidad de costos que se suben a la par que se sube el salario mínimo. Por eso muchos piensan que lo más justo y lo mejor sería que fuera un aumento bastante equilibrado, que no les eleve muchísimo el costo de vida, pero que sí aumente sus ingresos. Hablamos con los ciudadanos. Mientras el gobierno, los empresarios y las centrales obreras definen el salario mínimo para el próximo año, en las calles ya hay una expectativa clara y es que el aumento permita alcanzar la canasta básica en medio de una inflación que ha impactado el bolsillo de todos. Menos del 10%, adecuado pues a los ingresos que tiene todo.
sube todo de acuerdo al salario mínimo, así sea de manera indirecta, el IPC, todo sube de acuerdo al salario mínimo. La mayoría de ciudadanos no habla de porcentajes, sino de un monto que les permita vivir mejor, aun cuando reconocen que si el mínimo sube, los precios de todos los productos también tienden a hacerlo. Para mí el salario mínimo ya se debe quedar en 1.650.000, 1.700.000. Para máximo. Mi concepto. ¿Por qué? Porque es un valor Sube el salario mínimo y todo sube. Ahorita el Consejo de Bogotá, si aprueban lo del Transmilenio, queda 3.450. Otros ciudadanos piden que el aumento salarial se conecte directo con lo que cuesta hoy en día la canasta familiar, uno de los gastos más difíciles de sostener. El salario mínimo en el momento se encuentra en el 1.600.000, más o menos al 1.800.000 para valorizar lo que es la caja alimenticia, porque ahorita uno ir a hacer mercado no es lo mismo que hace mucho tiempo. Entonces definitivamente al menos a 1.800.000 para hacer un estándar referente a la inflación que hay. 1.900.000. ¿Debería quedar? Sí, señora. ¿Con eso le alcanzaría a usted? Pues no, pero no le van a subir más. Sube la comida, sube la alimentación, los arriendos, las colegiaturas, los materiales escolares, todo ese tipo de cosas sí tienden a subir. Entonces, por ende, sí sería necesario también que subiera un poco. Pero más que también solo subir el salario mínimo, también sería como que aprender un poco a administrar, así sea lo poquito. Aunque la expectativa ciudadana apunta a un mínimo entre 1.700.000 y 1.900.000 pesos, los empresarios advierten que un alza desproporcionado podría afectar la estabilidad de las compañías, especialmente las pequeñas y medianas. Se debería concertar con los empleados y los empresarios, ya que decisiones mal tomadas podrían llevar a la quiebra a muchas empresas. Los analistas coinciden en que el nuevo salario mínimo debe responder a la realidad del costo de vida, pero también al pulso empresarial. Es decir, lograr un equilibrio que permita sostener el empleo y evitar que un aumento mal calculado termine golpeando a los mismos trabajadores. Uno como ciudadano normal tiene presente el nivel de gastos que va a continuar teniendo. Entonces, sí sería bueno, en lo posible, que ese aumento salarial estuviese unos 2-3 puntos por encima del costo de vida. Del costo de vida. El valor final se conocerá en los próximos días, pero las expectativas ya están puestas en una decisión que impacta a más de 2 millones de trabajadores y, por supuesto, a las empresas del país. Pero para analizar esto más a profundidad y desde la academia nos acompaña Juliana, quien es la directora del Observatorio Laboral de la Javeriana. Bueno, Juliana, ¿cuál sería entonces ese aumento justo que sea equilibrado, como lo decían los mismos ciudadanos? Bueno, yo creo que un incremento apropiado, por supuesto, tiene que ser coherente, como tú lo dices, con las necesidades de los empresarios, de los trabajadores y por supuesto del mercado laboral, y no solo de unos pocos trabajadores que se verían beneficiados con el incremento del salario mínimo. No, creo que no sería apropiado ni muy técnico dar una cifra en concreto, pero sí creo que no puede ser parecido a los incrementos últimos que hemos tenido y ojalá sea por debajo de las dos cifras, que no supere el 10% e incluso el 10% ya es un incremento demasiado alto. ¿Por qué que no supere el 10% rápido? Porque el salario mínimo no se ha traducido en mejores condiciones del mercado laboral. El salario mínimo realmente va a beneficiar solo a los beneficiados y a los privilegiados que ganan un salario mínimo o ganan un salario pactado sobre el mínimo, que aproximadamente es un 17%. E incluso puede incrementar las barreras para la formalización y otros bienes que consumimos todos los ciudadanos. Entonces yo creo que no es apropiado una subida tan alta y más aún cuando la productividad en Colombia está estancada. Bueno, Juliana, muchísimas gracias. Y es que sobre todo ese último punto no lo mencionaron todas estas personas que trabajan en la informalidad, que dicen que mientras a ellos el salario mínimo, el aumento no les va a beneficiar en nada porque trabajan en el llamado rebusque, pues sí les podría aumentar el costo de vida, y también dicen ellos, pues hay que pensar en esa clase de personas cuyos ingresos vienen de la informalidad.